Seguimos adelante en Telebuen Día recibiendo con gran gusto a Eduardo Budinas. Es, digamos, algo así como militante de la ecología social y la ecología política, especialista además en estrategias de desarrollo sostenible y ambientalista. Budinas, buen día, ¿cómo anda? Buen día, gracias por la invitación. A usted. Vamos a estar explorando en alguna forma esta maqueta que usted la construyó ayer a la tarde, ¿no? Casi... Sí, pedí cosas prestadas, robé algunas, bueno, me ayudó mi esposa, mi padre, mi madre. Porque sabe que este asunto de la megaminería y sobre todo lo que tiene que ver con Aratiri, de pronto necesita de estas cuestiones. Sí. O sea, tratar de imaginar lo que será el emprendimiento de Valentines, sobre todo. ¿La megaminería es una amputación ecológica, dijo usted? Sí, dije. Y cuando comencemos a usar la maqueta va a quedar en claro por qué. Porque allí le quiero hacer referencia a declaraciones del presidente de la República. José Mujica ha dicho que se está practicando algo así como un terrorismo ambientalista. Sí. ¿Usted se siente involucrado en esas manifestaciones del presidente? No, y me parecieron un buen ejemplo del estado de confusión que hay en el debate. Porque el presidente Mujica decía eso para referirse, aclarar que una cierta sustancia que había denunciado el senador Larrañaga no eran toneladas, sino que eran kilos. Una apreciación muy correcta. Pero lo que olvidó el presidente Mujica es que ese error es de la empresa. El informe de la empresa es el que dice que van a usar toneladas de esa sustancia. Por lo tanto, la crítica de Mujica es más bien hacia la empresa. Pero no solo eso, sino lo que más me impactó es la salida del presidente y sobre todo la salida del ministro Aguerre. Porque es la primera vez que yo veo en Uruguay, desde que está el sistema de evaluación de impacto ambiental, en que un presidente o un ministro corrigen el error de una empresa. Porque cuando la empresa presenta un proyecto en el sistema de evaluación de impacto ambiental, metió la pata, puede ser, hay problemas en el informe de Aratiri, la empresa dice, me equivoqué y lo corrijo. Pero que salga un presidente y un ministro a corregir lo que dice un proponente privado y achacarle el error a organizaciones ciudadanas, es la primera vez que lo veo. ¿Y usted qué intuye detrás de eso? Bueno, yo creo que en el gobierno hay una cierta confusión, incluso dentro del gobierno. Por ejemplo, cada vez que examinamos una de las cifras que da el gobierno sobre el emprendimiento, encontramos un error. Llega un momento que uno no es Sherlock Holmes, se cansa de estar chequeando cada una de las cifras. El ministro Aguerre hablaba de la equivalencia de Aratiri con las emisiones del ganado. Nadie criticó a Aratiri en esos términos de comparación. Pero además cuando vamos a chequear las cifras de emisiones, no coinciden con ninguna de las que da el ministro Aguerre. Entonces cada vez que uno investiga, se encuentra un problema. Otro ejemplo, ¿cuánto se quedaría el Estado con las ganancias que captaría por excedentes, por tributos, etcétera, de Aratiri? El presidente dice 1.000 millones, 700 millones a veces. El ministro Kramerman dice 400. Entonces estas no son diferencias menores. Ni siquiera estoy hablando ahora si estoy de acuerdo o en desacuerdo. Estoy diciendo de que dentro del propio gobierno hay una amplitud de cifras enormes. No es lo mismo ganar 400 que 1.000. Entonces, ¿en base a qué información se va a tomar la decisión? Bueno, y allí también, hablando de cifras, se han manifestado las diferencias respecto a la superficie que finalmente utilizaría el emprendimiento. ¿La que usted maneja cuál es? La cifra oficial que da la minera para las minas es solamente de 522 hectáreas. ¿Y por qué hace esa precisión usted? Porque bueno, entonces podemos empezar un poquito al revés. Claro, entonces, si yo tomo el mapa de Montevideo, sí, que lo traje aquí, y voy a pedir a Daniel Castro que me ayude sosteniéndolo. Sí, sí. Entonces yo digo, bueno, vamos a colocar las minas, esas 522 hectáreas, para que la gente tenga una idea concreta de cuánto es. Aquí está la mina más grande, que tiene más o menos unos 4 kilómetros de largo. Ajá. Vean, yo la puse aquí a propósito en el eje de Canal 4, para que vean que desaparece de Canal 4 hasta el Paso Molino, Belvedere, y llega hasta 18 de julio. Esa sería una de las minas. Esa es una de las minas, pero el tema es que esa es la mina del complejo norte, después tengo las minas del complejo sur. Entonces, bueno, vamos a ponerlo aquí, desaparece el puerto. Sigo pasando con las minas del complejo sur. Esto se lo robé a mi esposa ayer. No, pero además valoro que se haya tomado el tiempo para estas cuestiones que además son muy ilustrativas, ¿no? Aquí estamos viendo que la tercera mina, digamos. La tercera mina, estoy yendo de la más grande a la más pequeñita. Te las voy poniendo por aquí.
Y esta es la más pequeñita de todas, que tiene 800 metros de diámetro y desaparecería de toda la ciudad vieja. Udinas, ¿usted está seguro que esto no es terrorismo ambiental? Para nada. Como dijo el presidente. Está a escala y está tomado de las cifras oficiales de la minera. Ahora, esto es la discusión pública. Bueno, yo creo que hay también un problema cómo se ha procesado la discusión pública. Porque asociada a las minas están las escombreras. Entonces, para ir más rápido, sumé toda la superficie de las escombreras. Aquí. Pero nos quedamos sin capital, digamos, si fuera a escala en Montevideo. Para que ustedes tengan una idea, los televidentes también, esta mina grande tiene 380 metros, 300 metros de profundidad, 2 veces la altura de la Torre de Antel. La escombrera tiene 100 metros de alto, casi el tamaño del Cerro de Montevideo. Entonces, si Daniel Castro está en el fondo de la mina, nunca vería, por ejemplo, la cúspide de la escombrera. Y esto a su vez está asociado con las lagunas para el relave y manejo del agua que suman toda esa superficie. Entonces, la discusión pública está en estos rojos, que son las canteras. Sí, estos rojos que además cubren... Pero estos rojos solo funcionan con los verdes, que son las escombreras, y con estos, que es el manejo del agua de la mina de relave. La cifra total de todo este territorio entre unidos es más o menos las 5.000 hectáreas. Si quería hacer, es más, para hacerlo más, que el televidente tenga una idea, esta laguna iría del arroyo Pando al arroyo Carrasco. Esta. Del arroyo Pando al Carrasco. Al Carrasco. Entonces, el impacto del emprendimiento de Aratiri es todo el paquete, no es solo las canteras. Por eso el énfasis en el plan de cierre, Udinas. O sea, por eso parece que todo se centra ahora respecto a ese asunto. ¿A qué planes tiene la empresa para su plan de abandono? Sí, quedó muy claro que el plan de cierre es dejar las canteras y las escombreras. Se reconoció que estas se llenarían en un periodo que va de 40 a 80 años. Primero se van a llenar más rápido, después cada vez menos. En las escombreras, en estos grandes cerros artificiales, se harían taludes y se intentaría recuperar el tapiz vegetal de hierbas. Exactamente. ¿Cómo leyó lo que dijo el otro día el exfuncionario de la Dinama, Ciro Croce, que ahora es trabajador de Aratiri, empleado de Aratiri? Sostiene que el plan de cierre mejoraría, lejos de dañar, mejoraría las condiciones de medio ambiente donde se trabaje. Y fue un poco más, Croce, señaló que el medio ambiente se valoriza en $27.600.000. Sí, bueno, él no dijo exactamente eso, para ser justo. A ver. Él lo que expresó en esa mesa redonda fue un estudio de valoración económica, es uno de los primeros que se hace en Uruguay, donde se valora económicamente los diferentes aspectos de este impacto y se le da un precio en dólares. Yo creo que eso es un avance, que se intente hacer eso. Claro, además dice Croce que es la primera vez que se le exige a una empresa un estudio de estas características. Dicho eso, punto y aparte, ¿cómo valoro económicamente? Bueno, ese estudio tiene serios problemas. Por ejemplo, la valoración económica de las praderas, tomaron prestados datos de praderas y de ambientes semejantes de Canadá y de Estados Unidos. No está valorada la biodiversidad adecuadamente y así sucesivamente. Entonces, ¿cuánto valor le pongo yo a la desaparición? Por ejemplo, aquí en la maqueta del tapiz vegetal. Y si solo valoro el recurso minero, el marrón que está aquí abajo. Entonces, esos son los problemas. Y luego llega a conclusiones muy controvertidas, como por ejemplo que en el área del borde de las canteras, cuando se recupere la ganadería, ese suelo va a generar más renta que la ganadería que había antes. Usted dice que eso es un error. ¿En qué basa? Hay muchos errores, pero implicaría entrar en un grado de detalle importante, pero me parece que es útil que se intente una valoración económica. Es muy difícil valorar económicamente la vida, pero sí la valoración económica tiene importancia en introducir los costos de los impactos sociales y ambientales que usualmente no están en la toma de decisiones de los gobiernos. Los gobiernos ven cuántas toneladas de hierro exporta, pero no ven cuál es el daño social y ambiental. Eso es una cosa que hemos visto en varios países, ¿no? Por ejemplo, Perú tiene de estas minas muchos, pero después el impacto ambiental de la mina, ¿quién lo paga? Primero la Intendencia y después el Gobierno Nacional. Y ese impacto aparece a los 10, 15, 20 años después, ¿no? Bueno, el otro día me decía el fiscal Viana que lo que fue la acción ambientalista en Gualeguaychú permitió
poner mucho énfasis en los controles que debía seguir la empresa hoy UPM y que de ese modo esa militancia rindió sus frutos, o sea que hoy hay más controles ambientales sobre ese emprendimiento. Se señala que la presión que se ejerce sobre el proyecto Aratiri determina precisamente esa mejora en las condiciones ambientales. Y de hecho yo leo que Ciro Croce, integrante de la Dinama, hoy es funcionario de Aratiri. ¿No es acaso una garantía esa, Gudinas? Bueno, hay varios problemas ahí, ¿no? Un primer problema que también se ha mencionado últimamente es que si uno mira la lista de consultores de Aratiri, son como 150 y pico de personas de ámbitos empresariales, universitarios y muchos exfuncionarios del gobierno. Entonces, ¿cuáles son las capacidades de la sociedad uruguaya, del Estado, incluso de la Universidad de la República, de tener grupos de técnicos independientes que puedan hacer esa valoración? Segundo, estos son funcionarios que hacen indicaciones, evaluaciones para la empresa, no representan una visión independiente. Y tercero, los que tienen que hacer la visión independiente, es representar nuestro bien común, son los funcionarios de Dinama. Y ahí hay otra confusión también que me gustaría aclarar. Claro. Porque también se genera la idea como que Dinama es como el fiscal ecológico que daría o no daría el permiso en forma independiente. Cuidado, alfileres. La decisión del permiso ambiental la firma el ministro. Y entonces, por lo tanto, es una decisión política. Y el ministro puede firmar en contra del parecer de sus propios técnicos, y eso ha sucedido. No es un caso que nunca haya pasado en Uruguay. Ha habido casos donde los técnicos de la Dinama dijeron no permitimos esto por su impacto ambiental, y el ministro del ramo va y lo firma. ¿Qué caso, por ejemplo? El caso de una represa en el norte del Uruguay bajo un ministerio que estaba en manos del Partido Nacional en un gobierno en coalición con el Partido Colorado. Usted sostiene que de pronto Dinama dice no es conveniente Aratiri y aún así el ministro podría refrendar la autorización. Pero mi mensaje es un poco dar un paso más. Sí, a ver. Carecemos nosotros de ese tribunal, de esa evaluación independiente. Eso al final es una evaluación política. No tenemos como un tribunal de cuentas en lo ambiental o un ombudsman ambiental que independiente o del poder político, del poder económico, para decir, va a pasar tal o cual cosa. Hoy lo presentaba como un militante ecológico. ¿Cuánto hay de militancia política más que científica de parte de la academia en este tiempo, Gudinas, sobre este asunto? No creo que haya militancia política. No, sí me preocupa más la reversión de la perspectiva política, especialmente en el gobierno, para lidiar con esto. Y tengo un ejemplo, si podemos... Sí. Vamos a la maqueta, que además le dio bastante trabajo, estuvo toda la tarde de ayer, ¿no? A ver, cuénteme. Bueno, aquí esto sería una visión de costado de Valentines, por ejemplo, una de las minas, estas en rojo que vimos recién, donde ¿qué es lo que va a hacer la empresa? Bueno, la empresa va a explorar, ya lo hizo, después identifica reservas y extrae. Entonces, lo que extrae se extrae por explosiones. Sí. Entonces, porque la gente cree, bueno, esto es un emprendimiento como quirúrgico, todo se va a cuidar. No, esto es tipo Pedro Picapiedra. Acá se van a utilizar 50.000 toneladas de explosivos por año. Es a lo bruto. Entonces, ¿qué va a hacer la empresa? Bueno, me vuela el árbol. Sí. Y acá tengo el explosivo, las 50.000 toneladas. Este es un corte, digamos, o es el cerro. Lo que usted está representando en la maqueta es un cerro. Es el corte de lo que sería Valentines en la actualidad. Bueno, perfecto. Ahí se supone que la empresa ya dinamitó. Dinamitó. Sí, y se encuentra con la roca. Se encuentra con la roca. Yo extraigo aquí la roca. La empresa más o menos va a remover 55 millones de toneladas por año. ¿Esos son los 300, el vaso representa los 300 metros de profundidad, Gudinas? Sí, por ejemplo. O sea, Daniel Castro estaría aquí, chiquitito, y aquí habría 2 torres de Antel. Entonces se remueve todo esto, la empresa más o menos, para chequear bien las cifras, dice que en total va a extraer 50.000 millones de toneladas, y esto es lo que extrae. ¿Sí? Eso es lo que usted dice, que representado luego parecería el Cerro de Montevideo. De una de las minas, ¿no? En total son 5. Entonces, por lo tanto, esto es una amputación ecológica, no hay ninguna duda. Esto es un sacabocados gigante que se lleva un parte de nuestro territorio. Que solo se llenaría con agua en 80 años. Se llenaría, entonces, entre 40 y 80. Entonces, esta es el impacto ambiental primario. Luego hay impactos ambientales asociados. Si esto contamina más o menos, qué pasa con el explosivo, con el polvo. Después está el tema del mineroducto, por ejemplo. O sea, Esto se lo llevan. Pero antes de llegar a eso, ¿qué pasa? De estos 50.000 millones,
la empresa solo va a utilizar esto, y también lo hizo a escala. Más o menos un cuarto, el 28%. Y esto, todo esto, que es el tamaño del Cerro Montevideo, es residuo que queda en Uruguay. Toda la izquierda latinoamericana de los años 60 a esto le llamaba intercambios desiguales. Porque yo exporto un cuarto, ahí me queda el agujero, me queda el residuo, las represas de agua, pero a mí solo me pagan por este cuarto. Entonces esta es otra de las cosas que me impacta. Esto era parte del núcleo de las discusiones durante los años 60 y 70, del intercambio desigual, la venta de materias primas, la posición subordinada a los mercados globales para vender esto, mientras esto no se valora, esto no tiene precio en el mercado. Bueno, desde ya que están invitados los representantes de la empresa para venir eventualmente a rebatir, o el propio Ciro Croce, que está invitado a rebatir estas cuestiones, pero la verdad, cuando uno lo ve así, lo observa con esta realización, que además le quiero agradecer muy especialmente, a uno le impacta. Y además de todo eso, usted ha señalado que extraer hierro no es negocio. O sea, además de todo eso que acaba de describir, todavía sostiene que esta práctica no es un negocio. No, bueno, me apoyo también en muchos colegas que han estado trabajando en esto, como Raúl Viñas, que tú has estado, lo has tenido aquí en el programa. Sí. ¿Por qué no es negocio? En un plano más conceptual. A mí solo me pagan por esto. Sí. Entonces, esto lo pierdo. Eso es otra cosa que no entiendo el ministro de Ganadería. Acá yo puedo hacer ganadería y agricultura de aquí a la eternidad. Pero si yo amputo esta zona, no lo puedo hacer más. Entonces, también para que el televidente entienda un poco mi sensación, esto como que el gobierno Mujica le dice a ustedes, bueno, este es el cuerpo de la nación, del cuerpo de la nación yo voy a amputar el dedo índice, porque me van a pagar mucha plata por el dedo índice porque hay hierro, y por este dedo índice yo voy a ganar tanto dinero que me voy a poder comprar un dedo ortopédico mecánico para reemplazar, y además me va a sobrar plata para hacer carreteras, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el esquema del negocio. Es un esquema insostenible, porque el precio de esto, del shot de hierro, no lo controla Uruguay, lo controla empresas de China o en última instancia los consumidores. Yo me quedo con el residuo, pierdo el agua y me sacan un pedacito del país. El presidente Mujica, ya que usted alude a él, ha dicho que este tipo de discursos son palos en la rueda para el desarrollo. Sí, eso lo dicen todos los presidentes. Y, al trabajar en los demás países de América Latina ya creo que he visto todas las críticas posibles. Dicen, los que critican la minería están en contra del uso de metales. Los que critican la megaminería están en contra de las fuentes de trabajo. Los que critican la megaminería están en contra de obtener dinero en las exportaciones, para nombrarte algunas. Todas posiciones insostenibles. Yo no necesito toda esta cantidad de hierro en Uruguay. Ya con el hierro que tenemos, si lo recicláramos, podríamos satisfacer buena parte de nuestras necesidades. ¿El hierro que está dónde, por ejemplo, abandonado, tirado por ahí? Te doy ejemplos. Los baldíos alrededor del Pantanoso y del Miguelete. Electrodomésticos tirados, por ejemplo. Los hierros que produce América del Sur bastaría para las necesidades de toda América del Sur sin tener la obligación de exportar a China. Yo no tengo ninguna obligación moral de exportarle hierro a China para que tengan celulares en Nueva York o en Ámsterdam. No tengo ninguna obligación moral. Después, la generación de empleo es muy modesta. En los países más mineros es apenas el 1% de la población económicamente activa. La generación de rentas para el Estado también es muy incierta. Caso concreto, un esquema parecido al uruguayo en las empresas colombianas o chilenas. La empresa se exporta a una subsidiaria de sí misma, por ejemplo en el Caribe, el hierro, a un precio más bajo, no paga impuestos. Sí, lo he escuchado decir eso en reiteradas oportunidades. Hay algunos acá comentarios muy interesantes. Dice, por ejemplo, Roberto Lafluffe, el mejor análisis sobre el impacto Aractirí. Excelente nota, buena idea la suya con esto, ¿no? Bueno, tremenda nota, dice, sobre el impacto de la megaminería. Hay alguien que dice acá con cierta picardía, bueno, pero si Gudinas vino en auto, pregúntele si vino en bicicleta, porque si vino en auto, todo este discurso... No, y lo dicen, bueno, me faltó eso, dice, bueno, si usted critica la forestación no puede usar papel higiénico, si usted critica la megaminería no puede usar metales.
Yo no critico la minería, esto es megaminería, que son cosas muy distintas. Megaminería es cuando se remueven más de 1 millón de toneladas. Exacto. Y se afectan más de 1000 hectáreas. Bueno. Y es para uso sobre todo superfluos. El mismo que le pregunta por eso de la bicicleta y el auto y que usted acaba de responder señala que haga una maqueta con el tipo de plantaciones de arroz, cereal, soja, que contaminan lo mismo o peor. ¿De eso no habla? No, más a mi favor. Porque yo la ganadería y la agricultura acá la puedo hacer por la eternidad. Y yo la puedo mejorar tecnológicamente. Y además Uruguay tiene capacidad instalada para industrializar agro, pero no para industrializar hierro. Entonces yo ya sé cómo industrializar leche en yogur, manteca, queso, sé cómo industrializar arroces, y eso es lo que queremos nosotros, si ya tenemos capacidad industrial instalada. O sea, la posibilidad de una siderúrgica, digamos, sería sí, como porque una esto, opción. el gobierno también dice, esto es diversificar la matriz productiva. Es un error conceptual enorme. Esto es recontra primario, es sobre todo... Extractivo básicamente. Pero es simplificar más, porque lo agropecuario es primario, pero me permite industrializar. Recién prendo, no escuché toda la entrevista, pero dice, ¿nunca habló de las canteras de ANCAP usted? Sí, pregunta Fernando Heber. Pero son, estamos hablando de una de las que yo te mostré, 4 kilómetros de largo por 1 de ancho, 300 metros de profundidad. Las canteras de Pedregullo a la vuelta de Montevideo, si las juntamos son 3 Aratiri, ¿no dice nada, no se dice nada de eso? No, bueno, hay una extracción que se llama de estériles para la construcción, pero de nuevo son de impacto mucho menor, de extensión mucho menor, y no son para nada comparables a este caso. Bien, Eduardo, le quiero agradecer estos minutos, además el tiempo que se ha tomado para esto, que ha sido muy gráfico, queda grabada la nota en el canal de YouTube, o sea que se puede reconstruir y recrear lo que es esta entrevista, sobre todo ese aspecto didáctico, así que bueno, lo esperamos pronto por acá. Bueno, muchas gracias. Eduardo Budinas estuvo con nosotros, vamos a ir a una breve pausa y seguimos adelante en Tele Buen Día.